Buenas tardes, les damos la bienvenida al noveno coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Yolanda Mendoza Ruiz y seré quien modera esta mesa titulada Pedagogías Emergentes y Enfoques Innovadores, perteneciente al programa de especialidad en Intervención Innovadora del Docente en Situaciones Emergentes e ITSE. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quien tengo el honor de presentar. El doctor Roberto Lara Domínguez es docente adscrito de la Universidad Veracruzana y otras universidades públicas del país. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, dedicado a la investigación educativa en líneas como innovación y derecho a la educación. Bienvenido, doctor. También tenemos al maestro Ildefonso Palemón Hernández Silva. Él es maestro en Economía de Desarrollo Rural. Es educador y comunicador popular, investigador y activista de pueblos originarios. Sus líneas de investigación son educación intercultural crítica, desarrollo local y pueblos originarios. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Como son 10 minutos, en el minuto 8 voy a levantar la mano para que ustedes identifiquen el sonido. Entonces, con eso ya tenemos identificado que tenemos 2 minutos más para ir cerrando. Vamos a iniciar así con la presentación del estudiante Adolfo Isaíd García Becerraque, quien presenta su trabajo titulado Enseñanza del inglés como lengua extranjera a través del enfoque contrastivo a partir de la lengua materna, español. Adelante, por favor. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, quiero mencionar que este trabajo ha sido gracias a la doctora Ana Magdalena Solís, quien me ha guiado acerca de cómo construir el aparato teórico de este trabajo, y también a la maestra Ana Karen Cervantes y al doctor Jorge Espinosa Colón. Y pues bueno, este trabajo acerca de la enseñanza del inglés como lengua extranjera a través del enfoque contrastivo, para los que no conocen esta teoría contrastiva, es cómo aplicar la lengua materna hacia el aprendizaje de otra lengua externa, extranjera. El enfoque contrastivo del inglés con el español, ¿por qué a través de este enfoque? Porque hoy en día muchas escuelas lo que dirigen es un aprendizaje a través del inglés en seco, es decir, entrar de lleno a la lengua. Cabe mencionar que este tipo de enfoques pedagógicos sirve mucho para gente que es nativa, que empieza a aprender el idioma y que empieza a tener una gran inmersión desde que son pequeños. ¿Por qué? Porque la cognición que se tiene por la naturaleza del cerebro es totalmente diferente a la que se tiene cuando ya se es un adulto, y en especial cuando es un adulto mayor. Pues bueno, este trabajo está dirigido precisamente hacia este sector, y se implementó un taller de 5 semanas, 3 sesiones por semana, 15 clases en total, para ver específicamente reglas gramaticales en función de las equivalencias al español. Cabe mencionar que este trabajo estaba contemplado para efectuarse a través de las 4 habilidades del habla. Sin embargo, dentro del asesoramiento, pues bueno, se me dijo que sería más recomendable solamente atacar una parte, y ya en futuros estudios, pues bueno, poder contemplar las otras habilidades. Entonces, fue esta cuestión gramatical, y también, por ende, para la producción del output, como lo llamamos, la pronunciación de las oraciones, un poco de fonética, que va muy ligada a la gramática. La inclusión educativa y las estrategias contextualizadas se hicieron utilizando herramientas digitales muy básicas, mediadas en este caso por el docente, que fui yo. Entonces es un trabajo de
intervención, donde se hizo en un centro de idiomas llamado Follow Me al sur de la Ciudad de México. Como introducción, pues bueno, el aprendizaje del inglés en adultos requiere enfoques diferenciados, no nada más el de los adultos y adultos mayores, sino en cada etapa de la vida. Entonces se propuso un taller con uso del español como recurso pedagógico a través del método contrastivo. Entonces se implementó en este centro de idiomas y este taller quiso responder a ritmos, estilos, trayectorias de vida adultas, es decir, tomando experiencias personales de aprendizaje, no nada más académico, sino también de vida personal, para entonces poder crear una nueva clase, una nueva dinámica, una nueva pedagogía con el propósito de que los alumnos tuvieran este aprendizaje gramatical del inglés. ¿Cuál es el contexto del problema? Pues bueno, la mayoría de los cursos no consideran particularidades de los adultos, en especial de los adultos mayores. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos? Pues la falta de confianza, metodologías centradas en jóvenes, libros de producción masificada en donde parece que el inglés se ve como algo moderno y no tanto clásico. Entonces se quita esta idea, tanta iconografía que se tiene en los libros para deshebrarlo y poder hacer entonces pedagogías más fáciles y más centradas en el propósito que es el aprendizaje. Hay una subvaloración de los saberes previos. Entonces, lo que se retomó fue las experiencias de estos adultos mayores para entonces aplicar clases que fueran contextualizadas acorde a los gustos de los estudiantes. Y sí hubo una necesidad de sistematizar el español como herramienta de apoyo para este aprendizaje. ¿Cuál fue la justificación de este trabajo? Pues bueno, la urgencia de estrategias inclusivas para los adultos, el español como una ayuda para entender vocabulario gramatical y estructura del inglés, porque aunque no parezca, el inglés tiene mucha similitud en cuestiones gramaticales y es a través del sistema contrastivo en donde podemos notificar esta cosmogonía del inglés, pero también la propia nuestra del habla nativo. Entonces se posiciona al adulto como un sujeto activo del aprendizaje y se revaloriza la lengua materna y genera sentido de pertenencia y además se trata de que a través de la lengua extranjera también se pueda tener un sentido de pertenencia a través de la repetición fonética una y otra vez para familiarizarse con este otro universo. ¿Cuáles fueron los objetivos generales? Pues identificar necesidades reales de adultos en niveles básicos de inglés. Cabe mencionar que este curso está supeditado al marco común europeo de nivel de idioma extranjero, que es A1, y con ello, pues bueno, se diseñan estrategias accesibles usando el enfoque contrastivo. También como objetivo general está el promover la inclusión y el aprendizaje que no nada más quede en las aulas, sino que también sea de por vida. Y por último, fortalecer las metodologías para poblaciones adultas. Que este taller no nada más quede aquí, sino que a posteriori, pues pueda ser un modelo que se puede aplicar para esta población en un futuro y obviamente puliendo y detallando este tipo de cursos. Como marco teórico, pues bueno, está el enfoque contrastivo como herramienta de conciencia metalingüística de FISIAC. Curiosamente, él contempla que el habla es un punto de comunicación, sí, claro, pero también es un punto el cual debemos de concientizar. ¿Y cómo lo vamos a concientizar? A través de lo que decimos, a través de la fonética, a través de la gramática, a través de todas esas estructuras que tenemos del habla en general. Otro enfoque teórico, pues bueno, es el uso consciente de la lengua materna durante estas prácticas comunicativas, porque cabe mencionar que cuando aprendemos una lengua, también aprendemos de la nuestra. Con Quinn y Holland, pues bueno, cómo diseñar los ambientes de aprendizaje que sean adecuados, que sean flexibles y que a través de este proceso formativo que tienen los estudiantes, pues bueno, puede tener esa apertura para cambiar algunas estructuras como tal. Las estrategias adaptativas que integran los affordances de manera consciente, optimizando recursos, tecnologías disponibles de manera gratuita que hay en Internet para mejorar el aprendizaje. Y como dice Pérez Durán, los ambientes descritos por él se combinan en los medios y modalidades diversos, es decir, hay que tener una explotación de todo lo que tenemos hoy en día, visual, kinestético, auditivo, para promover entonces la participación activa de los estudiantes
en pro de aprovechar los affordances presentes en cada uno de estos recursos. Y aquí se empezó con una serie de hipótesis en el cual el uso del español como andamiaje facilita la comprensión y retención del idioma extranjero. Al vincular el inglés con saberes previos, se favorece el aprendizaje significativo. El método entonces contrastivo, adaptado a cada una de las necesidades de estos estudiantes, incentiva la adquisición del idioma en los adultos. A través de un ambiente de aprendizaje adecuado se pueden lograr los resultados esperados. Entonces se procedió a hacer toda una esquematización para aplicar este taller. ¿Cuál fue el diagnóstico de la situación? Pues bueno, a través de 10 adultos de 60 a 67 años, finalmente fueron solamente 3 alumnos por cuestiones de salud, por cuestiones de que ya no podían asistir a clase. Pues bueno, se hizo el tratamiento con ellos 3. ¿Cuál fue el resultado del diagnóstico? Cabe mencionar que este diagnóstico no fue meramente académico, sino fue más bien cuál es su propia percepción en cuanto al estudio del inglés. Entonces, todos prefirieron el apoyo del español como herramienta principal para poder aprender el segundo idioma. 8 de 10 tuvieron dificultad con la gramática, todos ven útil el enfoque contrastivo y todos valoraron el aprender inglés a su edad e inclusive muchos estuvieron muy motivados. Entonces ya teniendo conciencia acerca de esto, de esta motivación, de estos gustos que tiene cada uno de los perfiles, pues bueno, se da el resultado del diagnóstico, que cabe mencionar fue bastante interesante porque se fue yendo hacia varias vertientes, de las cuales solamente se tomaron 3, que fue la dimensión lingüística, la tecnológica y la actitudinal y motivacional, para que los alumnos pudieran estar presente en cada una de las clases de este taller. Dentro del ambiente de aprendizaje, pues bueno, buscó los siguientes 4 puntos, que fue potenciar la comprensión del uso del inglés mediante enfoques contrastivos, desarrollar confianza y autonomía en el uso de herramientas digitales educativas, ofrecer experiencias de aprendizaje significativas, claras y acompañadas, e integrar tecnología de manera crítica, funcional e inclusiva. Aquí algunos de los recursos multimodales que se utilizaron: infografías, imágenes de actividades cotidianas, presentaciones en Google Slides. Todo lo que fue tecnológico fue guiado por el docente. Recursos auditivos, cabe mencionar que se tuvo que subir más el volumen, puesto que muchos de ellos presentaron deficiencias auditivas. También hubo recursos digitales interactivos e inclusive gamificados, como es Kahoot, Padlet, Google Slides, y recursos analógicos, como fue tarjetas de memoria, cuaderno personal, guías impresas. Los métodos de enseñanza, pues bueno, fue un enfoque comunicativo. Todo el tiempo la oralidad tuvo una función muy importante. La parte andragógica, que es esta serie de recursos en donde se guía el aprendizaje de adultos, y una estrategia multimodal contrastiva. ¿Cuál fue las estrategias de aprendizaje? Las principales: repetición guiada, aprendizaje colaborativo, navegación asistida siempre por el docente. La evaluación fue a través de Padlet, de Wordwall, de Kahoot, y el nivel de cumplimiento de los objetivos esperados, pues bueno, se implementaron conforme a lo planeado, tratando de mantener coherencia entre el diagnóstico, las estrategias y las actividades. Se desarrollaron en un clima de respeto, inclusión y apoyo constante. El grupo cumplió de manera satisfactoria con las actividades propuestas, evidenciando avances en la comprensión del uso del vocabulario básico y, por ende, mayor confianza. Se da un plan de seguimiento, se estableció un seguimiento mediante la retroalimentación individual, revisión de productos y acompañamiento posterior, para que no nada más quedara dentro de este taller, que obviamente tuvo sus contingencias que se identificaron relacionado con los tiempos. Hay que ser más paciente como docentes, hay que hacer estos talleres más largos y hay que tener un refuerzo visual adicional, los cuales pueden resolver mediante la fragmentación de instrucciones y mayor acompañamiento del docente. Como reflexión final, el taller buscó dar respuesta a una necesidad concreta. Se propuso una metodología, que fue el uso del español, el cual no es un obstáculo, sino un puente hacia una segunda lengua. Aporta el aprendizaje significativo y el empoderamiento de los adultos. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la participación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con el doctor Roberto Lara Domínguez. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Adolfo. Buenas tardes. Oye, yo leí tu documento y ya desde ahí me pareció muy interesante. Y ahorita que lo expones, bueno, pues ese interés cobró mayor relevancia, ¿no? Me parece un tema muy, eh, pues creo que además de ser relevante, me parece que es adecuado, ¿no? Sobre todo en este contexto de la andragogía y de la enseñanza a adultos y sobre todo cuando te metes en el terreno de los adultos mayores, ¿no? Pero bueno, dicho esto, creo que sí hay algunos comentarios que me gustaría hacerte porque creo que serían importantes para ti. Y por otro lado, porque también me surgieron dudas conforme fui leyendo y te fui escuchando, ¿no? Y va sobre eso. Primero, creo que es muy importante que tú y todos los estudiantes de maestría y cualquier posgrado aprendan que es la decisión sobre qué presentan en un coloquio es fundamental, ¿no? Entonces, yo sé que de repente ya les dan plantillas y todo lo demás, pero el interés principal de un coloquio es saber qué hiciste y qué resultados obtuviste. Entonces, ese que hiciste es todo este desarrollo metodológico o la descripción de tu estrategia metodológica que implica cómo esa teoría bajó a convertirse en algo que estoy buscando en la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo leía tu texto y ahorita te escuchaba, y aunque nos mencionaste las hipótesis, esas hipótesis no nos dijiste cuáles son las variables, cómo las ibas a observar, cómo están definidas en la teoría, porque incluso tu documento, la teoría que plantea es, si mal no recuerdo, es sobre, aquí lo tengo, hasta lo subrayé y se me perdió ahorita, fíjate, pero es el aprendizaje sociocultural o algo así. Entonces, el método ya que planteas es el que finalmente te permite operacionalizar estas variables. ¿Y cómo es que estas variables, cuando digo operacionalizar, me refiero a cómo es que estas variables son observables? Es decir, ¿cómo es que tú sabes que este método contrastivo realmente tuvo efectos? ¿No? Porque al final lo estás planteando desde una hipótesis, entonces lo que me estás diciendo es que tú lo vas a verificar en la realidad, pero eso no nos lo dices. Entonces, reitero, muy probablemente tiene que ver con la comunicación más que con el trabajo, porque no he leído el trabajo en extenso, ¿no? El completo, pero es importante que aprendan a definir y a expresar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que me dices, bueno, la variable tal se define de esta forma y se puede observar en las personas de esta forma, con base en la teoría fulana, entonces ya puedes pasar a decirme, y esto lo trabajé en mi diseño instruccional o en mi, en mi diario docente o en lo que sea que hayas armado o en mi estrategia de enseñanza-aprendizaje de esta forma. O sea, esto se hizo para trabajar justo esta variable. ¿Por qué? Porque al final lo que haces es como reportarnos los recursos educativos y nos listas ahí las estrategias, pero realmente son más como actividades concretas. La estrategia contempla todo esto, ¿no? Entonces, esto provoca que uno no sepa realmente cómo validas esa hipótesis, o sea, cómo confirmas esa hipótesis, porque incluso en tus resultados pareciera que nos estás reportando más los resultados de percepción de las estudiantes y los estudiantes que de confirmación de la hipótesis, ¿no? O sea, porque tú tienes ahí la hipótesis, por ejemplo, de que el método contrastivo es efectivo para la mejora del aprendizaje del idioma inglés. Pero cuando nos reportas los resultados, nos dices pues que la gente sí se interesó, que le pareció atractivo, y es más una percepción, no hay una confirmación de la hipótesis. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ahora, una vez que yo ya tengo esta parte, lo que necesito comunicar justo es que encontré, sobre todo porque tú ya implementaste la intervención, ¿no? Entonces, lo que yo encontré tiene que ir alineado a eso que diseñé en la hipótesis y que viene desde la teoría, ¿no? Entonces, lo que yo te diría en este caso es, cuando tú dices, decidimos solamente trabajar con una de las habilidades lingüísticas porque mi directora me dijo que mejor así, esa no es una respuesta adecuada. Nos tendrías que decir por qué. O sea, ¿cuál es la razón teórica o metodológica para solamente trabajar con una habilidad de las cuatro, ¿no? Entonces,
Ahí es en donde debe estar tu justificación bien fortalecida. Reitero, sigo dándote consejos sobre la comunicación de tu proyecto, ¿no? No es en el afán de destruir nada. Luego vendría el asunto de si en el desarrollo de tu intervención tú estabas trabajando con 10, esa era tu muestra, incluso era tu universo, entiendo, pero en el transcurso te quedaste con 3, ¿por qué metodológicamente decidiste continuar así? O sea, ¿no hubiera sido tal vez mejor cambiar el enfoque, tal vez utilizar algo más cualitativo, hacer observación de aula, en lugar de confirmar hipótesis, me refiero, ¿no? Hacer observación de aula, recuperar la experiencia de las 3 personas participantes, tal vez trabajarlo más bien con un enfoque de investigación-acción participativa, ¿no? Porque justo creo que tus resultados arrojan cosas interesantes, pero van más hacia allá, no tanto a la confirmación de hipótesis. Entonces, sobre todo porque para que tú puedas confirmar una hipótesis, no creo que esa muestra de 3 te sea suficiente, porque no nos permitiría hacer una generalización, incluso dentro de la misma muestra, ¿no? Porque al final tú tenías un universo de 10 y te quedaste con menos del 50%. Entonces, vamos, estadísticamente hablando, no te permite hacer la confirmación. Entonces, creo que ahí tal vez habría que hacer o platicar con tu directora para ver si es necesario hacer ajustes metodológicos. Digo, no volver a hacer la intervención, sino ajustar la metodología para que cuadre, ¿no? Y entonces que sea funcional. De entrada yo te diría, no sé si sea necesario que tengas una hipótesis. A lo mejor podemos recuperar estas experiencias, o puedes, perdón, recuperar estas experiencias de las 3 personas participantes, que seguramente ya por ahí tienes las mismas tareas, ¿no? Hacer análisis de los productos de aprendizaje, a lo mejor hiciste algunas grabaciones, la misma experiencia de participación, o si son 3, bueno, a lo mejor sí puedes ir y entrevistarlos, ¿no? Entrevistarlas y recuperar la experiencia sobre el proceso de aprendizaje que diseñaste. Entonces, pues por mi parte, eso sería todo, Adolfo. El trabajo está muy interesante, creo que tienes un muy buen proyecto, son ajustes metodológicos, ¿no? Gracias. Gracias. Vamos a darle la palabra ahora al maestro Ildefonso Palemón Hernández Silva. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues agradecido de la invitación, de la exposición, de escuchar esta experiencia de investigación y comentar, Adolfo, sobre tu trabajo. Me parecen muy importantes las observaciones, los comentarios que ha hecho el doctor Roberto Lara y me sumo en lo general a ellos. Estaría yo mencionando de que efectivamente el hecho de contar con la participación al final de 3 estudiantes para tu actividad de intervención, pues da pie como para considerar una valoración cualitativa, una intervención pues de tipo comunitaria, pero más, digamos, ligada al aspecto cualitativo que cuantitativo por el motivo de el abandono de los demás participantes. Habría seguramente que enriquecer, decir, comentar las razones del abandono que pueden muy claramente, obviamente, redireccionar el trabajo, pero también justificarlo. Hay muchas situaciones fuera del alcance de uno, como director, como investigador, ¿no? Y bueno, puede haber ahí algunos elementos importantes a tomar en cuenta, tanto por lo que puedes agregar a lo originalmente planteado, como para las especificidades que puedan enmarcar adecuadamente tus conclusiones sobre todo. Me parece que para la especialidad en la que estás, no sé si ya terminándola, no ubiqué esto, como tampoco ubiqué si el trabajo está ya concluido. Me da la idea que sí,
pero bueno, no lo sé. Decirlo porque puede esto ayudarnos a dar estos elementos de entrada, o quizás en forma previa por parte de la organización del coloquio, ¿no? Pero bueno, lo que estás planteando como intervención y que atiende el carácter o la fase de diagnóstico, un diagnóstico pues obviamente participativo, ahondar en los tipos de intervención puede enriquecer mucho el trabajo y con ello quizás ya no ir a reconsiderar la cantidad de participantes, pero sí de qué tipo de decisiones se toman pues a partir de la cantidad de participantes que tuviste. En este sentido, pues el tipo de intervención crece, aumenta. Si le agregamos de qué acciones organizadas a partir de las decisiones que se toman por la cantidad de participantes y conclusiones logradas, pues también estamos avanzando o fortaleciendo el tipo de intervención que se dio. Si a esto le agregamos un seguimiento, una evaluación, pues mucho más aún se enriquece la naturaleza de la intervención, ¿no? Si tengo tales resultados y tomo o tomamos participativamente con los participantes algunas decisiones de qué hacer en términos del proceso formativo o qué hacer en términos de la investigación desarrollada, y a eso le damos seguimiento, planteamos una ruta para ello y hacemos al final evaluación, pues puede quedar muchísimo más enriquecido y darnos a la comunidad en general resultados valiosos. En este sentido, pues es cuestión de valorar con el director, directora o con el comité, de preferencia con el comité, lo que puede hacerse a partir de lo que has logrado. Me parece interesante la forma en la que has abordado la situación. Este enfoque es valioso, es importante, más en comunidades multiculturales como las nuestras, en nuestro país me refiero. Pues es interesante, es importante. Hay efectivamente evidencias de que este enfoque tiene sus ventajas, tiene resultados palpables en términos de aprovechamiento, y enriquecer esto pues ayuda a que en nuestro país las instituciones, los estudiantes pues ahondemos, trabajemos más en el desarrollo de este enfoque y lograr experiencias diversas que nos permitan o que permitan ir teniendo mayores y mejores resultados en adelante. Eso me parece muy valioso igualmente desde luego pues para la universidad y sus especialidades, particularmente el énfasis en atender, como tiene por naturaleza la universidad, pues situaciones concretas, problemáticas de interés de la población. Eso es muy valioso, y también en la explicación, en las conclusiones, en las consideraciones, vale la pena retomar estos elementos para darle un marco pues más amplio que llegue a una audiencia mayor, pero además que enriquezca a nuestra universidad, hacer referencia a este tipo de elementos. Yo creo que es claro que hay avances en la aplicación de este enfoque, en el desarrollo de él. Efectivamente, a nivel internacional, desde luego, hay pues mucha experiencia en la materia, y en este sentido, en este tipo de enfoques, tomar y sobre todo para la parte de conclusiones, de recomendaciones, estos referentes, pues también nos permite fortalecer el marco, las bases
o las referencias al tipo de conclusiones que estamos o que estemos dando. En suma, pues, ahondar en darle a la intervención un carácter de mayor profundidad con este tipo de elementos que mencionaba es una opción que tienes para enriquecer el trabajo y pues no rehacerlo por la cantidad de participantes, pero sí partir de estos elementos para darle solidez, para darle amplitud, para darle profundidad. Lo otro, estas referencias que te decía, nacionales, internacionales, de estos contextos multiculturales en donde una segunda lengua o hacer uso de de la lengua materna para el aprendizaje y la enseñanza de una lengua segunda o más, cómo estas diversidad de experiencias pues nutren, fortalecen los procesos formativos. Y finalmente, lo de la parte cualitativa, hacer énfasis en herramientas o alusión a herramientas, enfoques de tipo participativo, cualitativo, más que cuantitativo, pues también puede ser lo que te permita darle la mayor solidez a tu trabajo. Me gustó, me parece muy interesante, me parece pertinente, aporta y bueno, la idea con estos planteamientos es solamente dar elementos que puedan ayudar a ampliar la reflexión, a darle marcos de referencia adicionales y con ello, pues que tu trabajo tenga pues la versión final más adecuada posible. Muchas gracias. Agradecemos la retroalimentación de ambos comentaristas y vamos a continuar con la participación de la alumna Gloria Gabriela Guadarrama de la Llera, quien presentará su trabajo titulado Laboratorio Sentipensante, espacio multimodal de producción visual desde los afectos y el saber del cuerpo con un enfoque decolonial. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la presencia y el espacio. Estaré presentando parte de del trabajo que he consolidado durante mi trayecto en la especialidad, desarrollado particularmente en esta última unidad con el profesor Jorge Chona, al que le agradezco enormemente, ya que fue en este último marco donde la teoría logró cristalizarse en un plan de acción concreto, que es el Laboratorio Sentipensante, un espacio multimodal de producción visual desde los afectos y el saber del cuerpo con un enfoque decolonial. ¿Por qué un laboratorio sentipensante? El laboratorio nace de observar una contradicción profunda, primero desde mi experiencia, en la que considero que la educación universitaria en artística en educación superior, no simultáneamente, reproduce lógicas de control a partir de la eficiencia y la desencarnación del cuerpo, de los sentidos, ¿no? Anestesia en la experiencia de lo sensible y colectiva del aprendizaje. Y bajo este contexto, pues me surge el interés de reentender los ambientes de aprendizaje en el cual ya no pueden concebirse como meros espacios físicos o virtuales, sino ni transmisión de contenidos, sino como ecologías relacionales, donde se disputan sentidos, se configuran subjetividades y se habilitan o se restringen posibilidades de acción y pensamiento. A partir de eso se genera un diagnóstico situado en donde, pues bueno, esta disciplina de lo sensible comprobó, o más bien reportó, que la mayoría de los estudiantes en la institución donde laboró aprende o trabaja solo desde la cabeza, ¿no? Entonces, trabajamos o producimos desconectados de nuestro propio cuerpo. Eso fue el 85% de los estudiantes. Simultáneamente, el 70% reportó bloqueos creativos, que denominé economía afectiva tóxica, que remite a un clima donde el miedo al error es alimentado por métodos evaluativos puntitivos y pues hay un secuestro de la sensibilidad y de la creatividad.
Y por último, hay una desconexión en donde solo el 25% de las alumnas y los alumnos visita espacios culturales, evidenciando que pues existe una desvinculación profunda entre la producción en el aula y la experiencia viva del arte. Entonces, frente a esta desencarnación, perdón, y desconexión del aprendizaje, pues mi propuesta no podía ser solo un ajuste, sino una reivindicación radical. Ok, entonces, ¿qué es el laboratorio? El laboratorio no es solo un taller, es un acto de reexistencia pedagógica. Sí es un ambiente multimodal para la producción, pero con una premisa radical. Aquí el arte deja de ser una disciplina y que se transmite y se convierte en el método en sí mismo, de conocimiento encarnado y espacio activo de cuidado mutuo y descolonización. Se articula en 3 movimientos fundamentales. El primero es reconocer el cuerpo como territorio político y archivo vivo de saberes. El saber del cuerpo se aborda desde posiciones como Kusikanki. El segundo es la movilización de los afectos como fuerzas relacionales, que pueden ser el motor de la creación individual y colectiva. Esto se hace a través del giro afectivo y la filosofía de los procesos, que establecen que los afectos no se entienden como emociones individuales, sino como intensidades que circulan entre cuerpos, en donde nos afectan y nos transforman y determinan modos de existencia. Y el tercero, pues bueno, es tejer estos saberes a partir de epistemologías del sur y una perspectiva decolonial. El laboratorio pretende materializar la pregunta de cómo sería aprender y crear si lo hiciéramos con todo el cuerpo, desde los afectos que nos vinculan y alejados de las formas coloniales del saber, generando o incluyendo otras formas. Después. Esto que planteo se constituye sobre 4 pilares entrelazados. Los 2 primeros son el saber de cuerpo y los afectos, como ya mencioné anteriormente. Y para trabajar con esta materia, ¿no? Necesitamos marcos de acción. Entonces, aquí entra el enfoque sentipensante de Falsborda, que es nuestro método y nos permite superar esta dualidad o esta dicotomía de razón versus emoción, y pues se integra, o más bien se concibe el conocimiento como un acto integral en el que surge esta unión inseparable entre el saber del cuerpo, la afectividad y la reflexión crítica, en donde uno no existe sin el otro, y la ética INI, que implica la reciprocidad. Es un concepto de la reciprocidad andina que establece Silvia Rivera Kusikanki, que es nuestro principio organizativo, que es el que transforma el aula y convierte la evaluación y el trabajo en una red de cuidado y aprendizaje mutuo. Básicamente, poniéndolo en palabras más sencillas, trabajamos con el cuerpo y los afectos a través del método sentipensante dentro de la lógica de la INI. Estos son los cimientos. Esto se vive y se traduce a herramientas e instrumentos concretos. Trabajamos con cartografías corpoafectivas para registrar nuestros saberes, nuestros bloqueos, nuestra experiencia. Después tenemos las bitácoras de percepción expandida, que registramos el proceso de manera multimodal, con imágenes, audio, texto, porque pues la experiencia es multisensorial. Diseñamos rituales corporales y situaciones de contagio afectivo. Esto quiere decir que dejamos que los afectos circulen para activar nuestra memoria y creación. Y después tenemos los archivos colectivos, que nos permiten documentar lo que se excluye, las diferencias, similitudes, y tejer nuestra memoria común. Uno de los giros más radicales que hay dentro del laboratorio es que no hay exámenes, no hay evaluaciones. Aquí lo que hacemos son convivios. Hay convivios finales, calificamos de manera de diálogo, hay una co-creación de imágenes y evaluamos el proceso, la apertura y la reciprocidad. El resultado en el diagnóstico es pues un poco revelador, porque pues el 100% de los estudiantes reportó que este sistema desactiva la ansiedad
y pues lo viven como un acto de reconocimiento colectivo y no de control. Para mí los frutos de este enfoque son medibles y profundos, ya que hay una transformación en 3 diferentes ejes, que son los 3 ejes del diagnóstico, que son la reconexión entre cuerpo y mente, una nueva economía afectiva, que es la ansiedad, pues dejó de ser paralizante, ¿no? Se redujo a la mitad, del 80% al 40%, hay como un recantamiento cultural, el compromiso se triplica, y pues no son solo números, sino una evidencia de que se pueden formar comunidades interafectivas y que la experiencia educativa se puede politizar. Con comunidades interafectivas me refiero a espacios educativos donde el aprendizaje se construye o se puede construir desde el vínculo, la escucha y la sensibilidad compartida. Comunidades donde el aprendizaje no se limita a lo cognitivo ni a lo racional, sino que se teje a través del cuerpo y los afectos, reconociendo que toda experiencia educativa también es relacional y emocional. En conclusión, pues el laboratorio sentipensante no es más que una metodología, es una ética pedagógica. Su logro central hasta ahora es politizar la experiencia, haber convertido el aula en un territorio donde el cuerpo se afirma como el primer sitio de conocimiento y resistencia y donde los afectos tejen una comunidad crítica y sensible. Pues el laboratorio es un modelo para replicar, no es un modelo para replicar, sino una postura ética para cultivar. Es en esencia, una semilla para crear otros modos de ser y existir la educación, una invitación a aprender con el cuerpo entero, a crear desde los vínculos que nos constituyen y a habitar la institución como un espacio de reexistencia colectiva. Muchas gracias. Agradecemos la participación y vamos a comenzar con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Roberto Lara, adelante, por favor. Muchas gracias. Hola, Gabriela, buenas tardes. Oye, pues mira, tu trabajo me parece sumamente interesante. Me gustó muchísimo porque, como bien dices, es otra forma de pensar, es repensar, ¿no? El acto educativo. Creo que también es otra forma de existir en las aulas y eso me parece algo bastante innovador justamente, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, creo que mis comentarios van a ir enfocados, como lo hacía con el trabajo anterior, sobre un poquito sobre el proceso comunicativo que están teniendo y otro sobre algunas dudas o cuestiones que me surgen de leer y escuchar, ¿no? Ahora, primero, un consejo que yo te daría es, en tu documento, veo que cuando tú nos dices el objetivo de este trabajo, ¿no? Objetivos y metodología, y nos dices, leo, el objetivo general es diseñar y poner en práctica el laboratorio. Acuérdate que nosotras, cuando estamos investigando, lo que estamos buscando es construir un conocimiento que es nuevo. Ese conocimiento a lo mejor necesita como un pretexto un laboratorio, ¿ok? O sea, poner en práctica un laboratorio. Pero no es el objetivo de la investigación del laboratorio, sino el objetivo de la investigación es ver qué resulta de ese laboratorio y poder repensar a partir de esto y construir conocimientos sobre algo que no se tenían, ¿no? Como esto que decías, por ejemplo, al final, o sea, hay otras formas de educar, ¿no? Y eso se validó, se confirmó, se observó en este laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que intento decirte? El objetivo general de tu trabajo de investigación no puede ser diseñar e implementar el laboratorio, sino qué estás buscando con ese laboratorio, qué es lo que ese laboratorio nos va a permitir evidenciar. Y ahí es en donde nosotros, bueno, en la investigación le denominamos vacío de conocimiento. ¿Cuál es el vacío del conocimiento que tú estás llenando? Ese va a ser tu objetivo, ¿ok? Entonces, ahora, a partir de esto, yo necesito felicitarte porque veo una estructura teórica muy sólida. Quizá yo me cuestionaría lo de las epistemologías del sur y tal vez te preguntaría por qué no está la pedagogía crítica. Sobre todo porque tú sí ubicas este laboratorio en un contexto educativo, entiendo, formal, porque nos estás hablando del aula, de la educación artística universitaria. Entonces entiendo que así es un contexto formal de educación. Entonces, sí hay una estructura teórica sólida, pero no veo el componente educativo, ¿no? O sea, el componente pedagógico. Entonces, a lo mejor aquí además, digo, el decolonialismo, las epistemologías del sur, etcétera,
están muy vinculadas a la teoría crítica, ¿no? De Freire, y que además él es quien impulsa precisamente la pedagogía crítica. Entonces, no creo que esté peleado, al contrario, creo que sería un componente bastante interesante. Por otro lado, claro, estos comentarios, reitero, como lo decía con el caso anterior, tienen que ver con que no he leído sus documentos en extenso, ¿no? Solamente es lo que tengo aquí y lo que escuché, ¿va? Para contextualizarlo. Luego, tú sí tienes unas categorías de análisis muy bien establecidas, o sea, bajaron muy bien de la teoría, estos que tú llamas pilares conceptuales, ¿no? Que son tus categorías analíticas, están muy bien marcadas. Tal vez me haría falta saber cómo es, por un lado, cómo son observables, o sea, cómo es que las observaste, y luego es cómo es que las implementaste, o sea, ¿cuál de estas actividades que nos mencionas corresponde a qué categoría? O transversalmente, o si están vinculadas en red, o hay complejidad, ¿no? Que supongo que por ahí va a ir, pero cuáles conectan con cuáles, para que sepamos cuáles se trabajaron. Y precisamente esto que nos lleva a poder decir, claro, o sea, esta categoría, ¿no? Los afectos nacieron de esta teoría. Hasta ese punto tú estás súper bien. Pero luego, como esa categoría se vuelve observable en este caso concreto, y ahí tenemos una deficiencia. ¿Sabes por qué? Porque no nos vinculaste esta problematización a un caso concreto. No nos dijiste en qué escuela, con qué chicos, qué semestre, cuál es la ciudad. O sea, eso no nos lo estás diciendo. Entonces, eso es muy importante saberlo porque necesitamos bajarlo. Lo que intento decir es, esto teórico-conceptual muy elevado, muy profundo, ¿cómo baja a la vida real, a lo cotidiano? Y para eso necesito tener un caso concreto, un caso problemático, le decimos, ¿no? Y luego, eso, ¿cómo se observa o cómo se verifica? Voy a utilizar esa palabra, aunque no sea la adecuada para tu marco, pero ¿cómo se verifica con mis estrategias? O sea, con estas actividades que yo tengo dentro de mi laboratorio, ¿no? E incluso, reitero, a lo mejor tú necesitarías hacer ahí una red, porque tus actividades no le pegan solamente a una categoría, les pegan de manera compleja, ¿no? Entonces, en red, ¿cómo pegan? ¿Vamos? Y luego viene la parte que más me llamó la atención, Gabriela. Bueno, además, ahí, entre paréntesis, tus citados están mal, ¿eh? Entonces ahí necesitas revisar las citas de tu documento, faltan los años de las obras, etcétera, ¿no? Ahí pon atención en eso. No te sientas mal, los alumnas de arte suelen tener, en mi experiencia, suelen tener dolor de cabeza. Ahora, finalmente, algo que me llama mucho la atención es, fíjate, vienes con un marco de abrir, de reivindicar, de hacer cambios radicales, y tus resultados los presentas en porcentajes. ¿Qué pasa? O sea, yo estaba esperando ver que me hicieras ahí, que hicieras alusión a los procesos transformadores de los chicos, de las chicas, que me pusieras tal vez ahí una cita en donde el chico o la chica te dijera, no, para mí esto fue un voladón de cabeza, yo me di cuenta que mi cuerpo forma parte, o sea, algo así. Y entonces tú vienes entiendo que fue un instrumento de percepciones que prácticamente evaluaron el curso, pero rompe con todo tu discurso. Entonces, yo te aconsejaría que platicaras con tu director y que, no sé, creo que debes tener el material, porque además debes tener ahí mucho con que echarle a andar. Un laboratorio como este, supongo que te deja mucho material para poder repensar esta forma de construir los resultados. Creo que también sé que tuvo que ver con el tiempo de exposición, pero no salgas de tu discurso. O sea, eso sí, no. Y dentro de este discurso también hay algo que me llamó la atención, este pleito que tienes con la evaluación. Y nuevamente, recordemos que si estamos en un contexto educativo formal, universitario, pues es que la evaluación es algo que no vas a poder soltar, ni saltar, ¿no? O sea, tiene que darse. Y ojo, aquí también hay que hacer una distinción para ti misma de manera interna. No es lo mismo evaluar que calificar. Y la evaluación también es un proceso de aprendizaje y detona procesos metacognitivos que justamente se vinculan con esto, con hacerte consciente de tus sentipensares, de las propiocepciones, sin evaluación. O sea, si el chico o la chica, después de experimentar tu taller, no se sienta a decir, oye, a ver, ¿qué pasó? ¿Que eso es evaluación?
no funciona. ¿Me explico? Entonces, bueno, creo que esos serían mis comentarios por el momento. Fascinante tu trabajo. Espero en algún momento ya leerlo publicado porque sí espero ver qué pasó con él. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con la retroalimentación del maestro Ildefonso Hernández. Adelante, por favor. Gracias. Estoy en el teléfono y estaba dándole mal al clic del micrófono. Bien, bueno, el tema es muy valioso, muy importante, muy interesante. Y es un tema que desarrollas pues, para la especialidad en intervención innovadora del docente en situaciones emergentes. Vale la pena por ello hacer referencia en algún momento eh, lo que podríamos ubicar aquí como la situación emergente para el trabajo. Y esto pues no es algo, digamos, crucial, decisivo, pero sí nada más para enmarcar mucho mejor el trabajo dentro de la especialidad que cursas. Y la situación emergente pues puede estar precisamente en el sentido de los procesos formativos en ambientes fuera de la predominancia educativa tradicional o convencional, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando ahí? De estos espacios multiculturales, diversos, étnica y lingüísticamente, entre otros aspectos, pero que son emergentes en el sentido de su consideración o incorporación o reincorporación a los actos educativos, a los actos artísticos, a los actos sociales en general, por pues ser relegados bajo la economía predominante. Ahí podemos tener elementos para hablar de situaciones emergentes en las que un laboratorio sentipensante tiene el más alto valor, que efectivamente lo tiene y resulta de gran valor, pues no solamente para el tema artístico, sino para todos. Tener presente esta amplitud de el espacio educativo y del ser educativo, del ser social, es crucial en nuestro tipo de sociedades. Y por ello me parece que la elección que hiciste, que muy probablemente va de acuerdo a tus actividades, a lo que a ti te gusta, más la especialidad en sí, pues permite crear y evidenciar la utilidad de una educación sentipensante como necesaria, como fundamental para los ambientes, los temas de la educación que no son específicos ya, sino que están contagiados de todos los demás que implica la vida misma. Bueno, en este marco global que estoy comentando, me parece de gran valor el tema, de gran valor el desarrollo que has hecho. Me parece muy acertado tener ahí como elementos claves el saber del cuerpo, en su ampliación a lo que es el sentir, la pedagogía que pues está siendo revalorada actualmente, el ambiente multimodal tan necesario, tan útil, tan importante en estos tiempos, y que pues todo ello en términos de impactos, de resultados y de conclusiones nos va a arrojar o a dar al estudiante y graduado, aunque estudiante somos siempre,
y graduados igual, pero como personas que efectivamente ética y políticamente tienen un compromiso que conscientemente descubren y asumen y cultivan, producto de un colaboratorio, de un proceso formativo de esta naturaleza, con este enfoque pedagógico decolonial, y que en ese sentido también explicitar esto último en el trabajo, creo que lo fortalece, le da mayor alcance y mayor conexión. La actitud, el compromiso y el conocimiento ético y político en situaciones como las que vivimos actualmente, y no solamente de manera local, sino en el mundo global, como se dice, al considerar la globalidad, es de primera importancia. La situación geoestratégica que nos engloba nos también en lo individual y en lo particular lleva a tener en consideración y alto valor el educar bajo las perspectivas que amplían el enfoque tradicional para considerar las diversidades. Tema, el de las diversidades, en el que no hubo mucha referencia, pero bueno, puede ser por lo corto del tiempo y puede ser también por lo poco del trabajo que nos llegó, pero que vale la pena igualmente esta categoría de la diversidad, desarrollarla para fortalecer, para enriquecer, para ampliar los horizontes de tus conclusiones, de tus postulados y de la propia intervención realizada. Ello para precisamente a las resistencias darle mayor soporte, darle herramientas y dar en general a la comunidad fortaleza en este sentido de revalorar su condición o nuestra condición de seres varios, diversos en sí mismos, interna y externamente, por lo étnico, por lo lingüístico, por la reciprocidad que, como decían algunas culturas africanas, en forma generalizada, o la reciprocidad generalizada, viene siendo el mayor método para atender y existir apropiadamente en un mundo diverso, en forma física, biológica, que tenemos, y que por eso reclama precisamente, ¿no?, asumirse y abordar toda esta diversidad en nosotros mismos, para que en correspondencia con esta diversidad externa haya los equilibrios. La parte de los equilibrios igualmente puede ser, no digo que lo incorpores, lo menciono a manera de comentario, una categoría importante como pues resultado de solución de conflictos, ¿no? La armonía como momentos en el que se logra compaginar estas diversidades. Me parece que has trabajado con tu equipo apropiadamente a los autores que permiten darle la fortaleza metodológica, ¿no?, teórica al trabajo que has hecho, y en ese sentido a mí me gusta muchísimo lo que has presentado, estos elementos que te menciono. En todo caso, si alguno es adicional, como el de la diversidad, como el de la también el del equilibrio, en todo caso, pues buscan solamente abonar y dar por ahí algunos otros elementos que desde la interculturalidad crítica pues estamos viendo para otros ámbitos. Pues muchas gracias, felicidades. Muchas gracias por la retroalimentación. Ahora, la alumna Lisette Paulina Camarillo Cabrera presentará su trabajo titulado Pedagogías Emergentes, una propuesta innovadora
ante los desafíos en la clase universitaria hacia el 2030. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues como ya mencionó el título de mi trabajo de investigación, es Pedagogías Emergentes, una propuesta innovadora ante los desafíos en la clase universitaria hacia el 2030. Mi director de trabajo terminal, el doctor Víctor del Carmen Avendaño Porras, y mi comité asesor, la maestra Vero y el maestro Víctor, pues fueron quienes me encaminaron en este proceso. Para abordar un poco el contexto y el problema de investigación, nos situamos en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en donde estudié Ciencias de la Educación. Ahí la materia que se llama Educación y Tecnologías, nosotros la conocemos como Tecnoedu, pues fue en donde conocí esta noción nueva de didáctica en vivo, que pues entra dentro de las pedagogías que están emergiendo actualmente. Ya contextualizando aquí en México, dentro de la UNAM, en la licenciatura en Pedagogía, pues hay un taller que es como muy parecido, que se llama Taller de Didáctica e Innovaciones Tecnológicas. Me refiero a parecido en cuanto a los programas académicos, pero no parecido a cuanto en cómo se lleva en la realidad en el aula, ¿vale? De ahí pues surge esta comparativa de cómo las personas, bueno, las profesoras de la Cátedra de Argentina manejan la didáctica de manera muy, muy distinta a cómo se maneja aquí actualmente pues en la UNAM. En la última década, la educación superior se ha transformado aceleradamente pues en lo social, en lo cultural, en lo tecnológico, como sabemos, y pues a través de cuestiones que pasan como el COVID-19, pues eso nos hizo que profundizáramos nuestra digitalización y que las clases migraran a entornos virtuales. Pero pues muchas veces, o más bien, no se transformaron las prácticas de la enseñanza, sino más bien que solo se trasladaron a la pantalla. Entonces, la atención central aquí que encontré fue que pues, las prácticas de la enseñanza siguen centradas en la exposición, en la lectura fragmentada y en la evaluación memorística. Seguimos enseñando desde una didáctica tradicional. Esto nos queda como fuera del contexto, pues porque ahorita ya debemos retomar el aprendizaje en línea, la inteligencia artificial generativa. A esto ellos la llaman como inmersión dentro del aula, ya tener la tecnología pues sí dentro, ser parte de, y los dispositivos de alta disposición tecnológica. Entonces, el problema central de la investigación es que sostener una clase anclada en un modelo transmisivo como se hacía hace décadas, pues ya no tiene ningún sentido, resulta insuficiente frente a los escenarios educativos que pues nos estamos avecinando. Dentro de la justificación, pues es que hacia el 2030 se anticipan entornos educativos como ya nos están respirando aquí, más híbridos, más inciertos, más tecnologizados, más culturalmente diversos, como ya comentaban. Y pues aquí retomo una cita que justamente siento que esa frase, o sea, ese parrafito se centra en por qué justificar y por qué es importante mi investigación. La invención en clase no es un desafío de la educación del futuro, es una exigencia moral para los que enseñamos en el nivel superior. Entonces, la transformación de la docencia universitaria es una necesidad tanto ética como pedagógica. No basta nada más con digitalizar pues, los contenidos o lo que tenemos ya en clase, sino que resulta ya indispensable reinventar las formas, los vínculos, los propósitos para fortalecer aprendizajes profundos, para la participación estudiantil, porque muchas veces pues, lo seguimos viendo como alumnos que no son activos dentro de la clase, y pues una construcción colectiva de todos los alumnos para generar nuevo conocimiento, que es el fin último de la universidad. Entonces, la pregunta de investigación es, ¿cuáles son las estrategias didácticas predominantes utilizadas por los docentes de la licenciatura en Pedagogía de la FES Aragón, específicamente en el taller de didácticas e innovaciones tecnológicas? ¿Y cómo podrían ser adaptadas o complementadas por las didácticas emergentes que retomamos la didáctica en vivo, para abordar de manera efectiva los desafíos contemporáneos del contexto educativo? Para abordar el objetivo general y los específicos, pues aquí ya los desarrollé. Analizar las estrategias didácticas predominantes utilizadas por docentes de la licenciatura en Pedagogía de la FES Aragón, del taller de didáctica, con el propósito de generar una propuesta pedagógica basada en didácticas emergentes que responda a la complejidad del contexto educativo contemporáneo. Dentro de los objetivos específicos, pues quise ser
puntual, como ir como en pasitos, ir desglosándolo. El primero es caracterizar el contexto educativo actual en el que nos encontramos, considerando la globalización, la digitalización, la diversidad cultural y las demandas del siglo XXI, ¿no? El segundo es conocer las estrategias didácticas empleadas por los docentes de este taller e identificar las características centrales de las didácticas emergentes, como las didácticas emergentes pues pueden ayudar a los profesores de este taller para que implementen nuevas estrategias pedagógicas. Y el cuarto sería diseñar la propuesta pedagógica en sí, sustentada en dichas didácticas y en las categorías de análisis que trabajé. Dentro del sustento teórico, pues retomamos a las escritoras argentinas, que es Mariana Maggio, Karina León y Verónica Perosi. Ellas tres, bueno, son como que las que más me aboco principalmente porque son las que dan la clase, dan la maestría en tecnología educativa y pues han escrito varios libros acerca de. Entonces, Mariana Maggio trabaja el concepto de reinvención, reinventar la clase universitaria, la didáctica en vivo y la enseñanza poderosa. Karina León habla sobre el mundo algorítmico, el aprendizaje y las tecnologías y los tatuajes cognitivos, que ella lo maneja como que son aprendizajes significativos, pero ya, o sea, como que van más allá de. Verónica Perosi, que trabaja la cocreación, que ya lo había mencionado anteriormente, que es pues tomar en cuenta al alumnado para crear el conocimiento. También aborda el concepto de narrativa transmedia, que también es importante porque a través de la narrativa pues podemos nosotros hacer que el alumno le interese la clase que estamos nosotros como docentes universitarios abordando. En autores aquí del contexto mexicano, Díaz Barriga, de Alba y Barrón Tirado también manejan ya esta necesidad urgente de, pues sí, de replantear la clase universitaria, de que el contexto actual, pues estamos, o sea, no estamos siendo congruentes en nuestra práctica de la enseñanza. Entonces, el enfoque central es concebir el aula universitaria como un espacio que puede y debe producir conocimiento colectivo, incorporar tendencias culturales emergentes y promover experiencias significativas donde el estudiantado pues sea el protagonista. Por ello, dentro de la metodología, pues a los que tomamos más en cuenta es a los alumnos, a los estudiantes del taller de didáctica e innovaciones tecnológicas, y es a través de entrevistas a profundidad dentro de la metodología cualitativo-naturalista, porque pues lo que nos interesa a nosotros es darle viva voz a los estudiantes, que ellos nos cuenten sus experiencias, que ellos nos transmitan qué es lo que están viviendo, cómo ellos viven desde ese lado, pues sí, desde el lado del estudiante, la didáctica, cómo los profesores les enseñan, todo eso. Entonces, pues es comprender los sentidos y significados que el estudiantado atribuye a las prácticas didácticas vividas en el aula universitaria. El análisis es para la reconstrucción narrativa de experiencias para detectar, pues ya sea si hay patrones, tensiones, posibilidades de transformación, ¿no? Si hay como un punto clave en el que los alumnos concuerden de que qué es lo que está haciendo el docente y pues eso nos daría pauta para qué es lo que se debería hacer. Entonces, las categorías de análisis trabajadas, pues las organicé de esta manera. Primero, la didáctica en vivo, que es ya una práctica situada, dinámica y en reinvención constante. Esta didáctica no es pues ni tradicional porque es una didáctica que cambia y que va tomando en cuenta las características del contexto para poder llevarlo al aula y poder transmitir a los estudiantes, sino transmitir también, tomar en cuenta los conocimientos que tienen ellos y todo, pues en general, lo que impacta en ellos. El concepto de enseñanza poderosa, pues se maneja como un impacto cognitivo que ha tenido el estudiante, o sea, que el profesor realmente le generó una enseñanza en tanto lo emocional y social, que pues ya lo veíamos con la compañera que acaba también de participar. La inclusión genuina, es decir, ya incluir esta diversidad de tecnologías, incorporarlos de manera significativa. El codiseño, que es la participación estudiantil en la construcción del conocimiento, tomar en cuenta todas sus opiniones y su voz.
y las narrativas e inmersión, que son los aprendizajes mediados por historias y las experiencias significativas, que muchas veces pues es como el estudiante lo llamamos más para que pueda pues sí, querer venir a clases, querer inmiscuirse en el aula y pues que él tenga como, bueno, que ellos tengan como la duda de qué va a pasar en la siguiente clase, o sea, porque siempre estamos acostumbrados a que la clase es igual que la anterior, o sea, el maestro va, expone y los alumnos hacen un trabajo, leen y listo. Entonces, no, sería también desde el concepto de reinventar la clase universitaria, que nosotros como docentes podemos innovar en nuestras didácticas para que ellos pues se sumen, ¿no? Estas categorías permitieron identificar la presencia, ausencia o formas incipientes de didácticas emergentes y orientar el diseño de una propuesta de intervención. Dentro de los resultados que espero es identificar, describir y sistematizar estrategias didácticas predominantes en el contexto estudiado, que como ya lo mencioné, pues es la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la licenciatura en Pedagogía, que es el taller de didáctica e innovaciones tecnológicas. Son alumnos de octavo semestre y es una materia optativa que pues la mayoría elige por el nombre del taller y por el contexto en el que nos encontramos. Entonces, los estudiantes de pedagogía tienen como la opción de elegir a qué área pueden como irse, a qué línea quieren irse, y la mayoría pues sí, accede al taller. El construir categorías emergentes derivadas del discurso del estudiantado, es decir, a través de las entrevistas a profundidad y a través del discurso que ellos manejen de su voz, construir las categorías que vamos a manejar para la propuesta pedagógica. Y ya, diseñar la propuesta pedagógica innovadora basada en los principios de experimentación, flexibilidad, colaboración y pertinencia cultural. Dentro de la discusión, pues es problematizar el desfase entre métodos tradicionales y demandas actuales. Analizar. Vamos cerrando, por favor. ¿Mande? Vamos cerrando, ya estás Ok. sobre tiempo, por favor. Sí. Pues creo que ya es todo, las referencias, y muchas gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con el doctor Roberto Lara Domínguez. Muchas gracias. Hola, Paulina, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate que tu trabajo de investigación creo que desde mi punto de vista, con lo que leí, con lo que escuché, reitero, lo remarco, está aún incipiente. Es interesante, sí, es relevante, sí, le apunta a un problema real, sin lugar a dudas, ¿no? Sin embargo, cuando leo tu documento, y quiero empezar por ahí, cuando leo tu documento, todo este discurso sobre la didáctica tradicional, la manera en la que se dan clases y demás, no está sostenido. O sea, pareciera que son tus percepciones porque, vamos, desde lo básico, no hay citas que lo sostengan. Si mencionas a Díaz Barriga, supongo que es a la doctora Frida, ¿no? A de Alba, etcétera, pero están así mencionados. O sea, no realmente tenemos una construcción que nos permita establecer hacia dónde estás apuntando para poder demostrar que esto está sucediendo en la FES, ¿no? Entonces, esto me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque si tú no logras demostrar que esto pasa, pues no es más que tu opinión, y eso no nos permite dar o cimentar un trabajo de investigación, ¿no? Claro, por otro lado, acuérdate que el marco teórico nos sirve, es indispensable para poder establecer las teorías generales específicas que le van a dar sentido a toda esta problemática, ¿no? Entonces, cuando tú nos presentas el marco teórico, justo lo que haces es hacer mención sobre estas construcciones que realmente son más bien técnicas de enseñanza que han sido trabajadas por investigadoras, pero no es teoría, o sea, no son teorías, o sea, no tienen ese nivel de construcción. Esto no tiene nada que ver con el hecho de que sean más o menos, o sea, simplemente tienen que ver con que no alcanzan ese nivel, ¿no? Porque, por ejemplo, al final pareciera que se están sujetando o anclando, pues, de metodologías activas, de aprendizaje sociocultural, ¿no? O sea, de teorías que sí son teorías, ¿no? Que hacen estas explicaciones más amplias y que no nos las estás enunciando. Entonces, al final de cuentas, lo que tú haces es como trabajar en un nivel técnico.
en un nivel técnico de la didáctica, y eso no es suficiente para poder sostener tu intervención o la que será tu intervención en algún momento, ¿no? Que además, fíjate, estas mismas técnicas las construyes o las enuncias después como categorías analíticas, pero entendería que al ser técnicas, estas serían las que van a bajar a tu propuesta. Es decir, tu propuesta para contrastar con la didáctica tradicional va a incluir estas técnicas, pero estas técnicas, ¿qué es lo que te van a permitir evidenciar? O sea, esa sería la pregunta. ¿Qué es lo que voy a poder observar a partir de aplicar estas técnicas didácticas con las y los estudiantes del taller, ¿no? Luego hay otra cosa que me llama la atención. Tú haces referencia a analizar las prácticas docentes, pero ¿cómo las vas a analizar? O sea, ahí la pregunta sería, ahí tienes forzosamente que trabajar con otro agente, que no es el estudiante, que es el docente, la docente, ¿no? Entonces, lo vas a entrevistar, la vas a entrevistar, le vas a observar la clase, le vas a revisar su planeación, su diseño instruccional. ¿Qué vas a hacer? ¿O cuántos profesores van a ser? ¿Un profesor es suficiente para poder decir que todos los profesores trabajan con didáctica tradicional? No. Y eso conecta con el hecho de poder problematizar adecuadamente con el caso concreto. O sea, justo esto que decías al final, ¿no? Es un taller, que es optativa, todo esto que nos decías es parte de problematizarlo. O sea, si a lo mejor tú nos dijeras, este es un taller que se imparte en esta modalidad y aquí lo que se ha visto por esto y esto es que la didáctica es tradicional, ok. ¿Cuántos profesoras dan ese taller? Bueno, tantos, pero yo voy a trabajar con tantos, ¿no? O sea, o solamente lo da uno, porque entonces lo único que nos va a alcanzar a decir es que ese o esa profesora usa didáctica tradicional, y que sería bastante paradójico porque es un taller de innovación, ¿no? Entonces, ahí sí hay un problema, ahí sí tenemos ya algo que podríamos trabajar. Entonces, necesitamos ahí articular muy bien lo que vas a hacer, teórica, conceptual, y definir las categorías. Aquí quiero ser muy preciso, las categorías van a salir de la definición de esas técnicas. Es decir, esas técnicas, ¿qué es lo que te permiten trabajar con los estudiantes? Cada una debe apuntar a algo en concreto, y eso es lo que te debería permitir observar. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, si yo quiero trabajar narrativas, las narrativas específicamente me van a arrojar sobre experiencias de aprendizaje. Entonces, eso es mi categoría, la experiencia de aprendizaje. ¿Cómo la voy a observar? A través de las narrativas. Y entonces eso es lo que ya baja tu taller, y metodológicamente ya se va a convertir en lo observable, pero la categoría es la experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí creo que hay todavía que hacer ajustes, ¿no? Y bueno, algo se me está yendo. Si vas a revisar planeaciones o diseños, necesitamos establecer un corpus. ¿Cuáles, qué características, bajo qué categorías las vas a revisar, etcétera? Para que entonces podamos decir, ok, sí va a analizar, después va a diseñar y después va a implementar, ¿no? Entonces, creo que mi comentario va sobre todo por ahí. Creo que sí es importante también que establezcas cómo vas a evaluar esto, porque creo que en la intervención, hacia donde veo que estás apuntando, la evaluación va a tener que irse no solamente a la percepción de las y los estudiantes. No sé si la pura entrevista a profundidad sea suficiente con ellos, con ellas, porque necesitaríamos ver que sí hay un cambio. Entonces, para eso probablemente tengas que evaluar aprendizajes, ¿no? Creo que eso es algo que tienes que platicar con tu director o con tu directora, no recuerdo qué era, pero creo que es algo que necesitan cuestionarse. O sea, para que yo pueda realmente evidenciar si hay un cambio o no con esta nueva didáctica que propongo, ¿no? Necesito evaluar que hay un aprendizaje, porque al final, el fin último de la didáctica es que se aprenda. Entonces, no tiene ningún caso innovar didáctica si no hay aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo que creo que necesitan cuestionarse. Y finalmente, con esto cierro. No sé qué tan necesario es que hagas alusión al contexto COVID. O sea, para empezar, porque es cierto, en su momento se dio, en su momento fue un cambio, pero muy probablemente esto de las técnicas, de la didáctica tradicional, sigue existiendo, sea COVID o no sea COVID, y ya no estamos en contexto COVID. Entonces,
seguramente si este taller se está impartiendo, no sé si se hace en línea, no puse atención o se me fue, pero si es presencial, menos tiene que ver el contexto COVID, ¿no? Entonces, a lo mejor ya es algo que puedas depurar. Tampoco veo que si lo quites te afecte en nada, ¿no? O sea, creo que funciona, sigue funcionando bien, vamos, ¿no? Y bueno, la verdad es que me parece muy interesante, me parece que tienes ahí algo, un diamante en bruto, ¿no? Que si tú llegas a implementar esto, llegas a hacer algo con esto, va a ser muy interesante ver qué resulta, pero necesitamos todavía hacer ahí algunos ajustes y creo que estás en un buen momento, todavía no implementas, entonces es un muy buen momento para cuestionarse cosas, ¿no? Muchas gracias, Paulina, por mi parte sería todo. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra ahora al maestro Ildefonso Hernández. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, Paulina, tu proyecto me ubica muy bien, que estás en un proceso de desarrollo, lo decías, está trabajándose, ¿no? Está en marcha, a diferencia de lo que presentaban Adolfo y Gabriela, que me dieron la impresión de un trabajo pues ya en la fase final o finalizado. Aquí efectivamente se nota, como dice el doctor Roberto Lara, pues un trabajo que está en proceso. Y dentro de eso, precisamente uno de los aspectos que quiero mencionar es el horizonte al que aludes, el 2030. No mencionaste, no vi alguna razón, algún elemento por el cual planteas este horizonte, quizás por los objetivos de desarrollo de la ONU, no lo sé, pero bueno, ha de haber ahí algún elemento por el cual estás planteando este horizonte que vale la pena precisarlo y vale la pena pensarlo o repensarlo, ¿no? ¿Tenemos que fijar un horizonte o no? Y si es sí, bueno, ¿cuál horizonte y por qué? Vale la pena hacer eso. Bueno, hablando de repensar la enseñanza, que es lo que estás trabajando, me recordé algo que no le decía yo a Gabriela, el tema de la evaluación, ¿no? En ese sentido, también podemos repensar la evaluación y hablar en ese caso, en ese trabajo, de una coevaluación, por ejemplo, ¿no? Si no somos partidarios y sobre todo de la evaluación tradicional, sí podemos ver precisamente innovando, heteroevaluación, coevaluación, en fin, hacer innovación en ese sentido, en lo que decía Gabriela, y lo menciono pues porque nos está escuchando aún. En tu caso, pues es interesante, ¿no? Ver dentro de las pedagogías emergentes, esta que menciona de didáctica en vivo, sí, tiene su valor y hay que ver, coincido yo con el doctor Lara, de cuál es el alcance, la delimitación por un lado y el alcance de lo que te estás planteando, ¿no? Vas a observar las prácticas educativas en la institución elegida, implica también el hacer intervención en ellas, el análisis de esas intervenciones, una evaluación de ellas, la reflexión que necesariamente implica todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué tanto clarificarlo, precisarlo? Y probablemente lo tengas, no esté presente aquí, pero si no, sí es importante ir precisando estos puntos para que tu trabajo pues vaya en una ruta que tú tengas bastante clara y que también esto pues se transmita. Con tu director, directora, asesores, pues podrás estar avanzando en este sentido. Me parece que es importante, pues no solamente la fase esta de observación y diagnóstico de qué prácticas educativas se realizan en la licenciatura en pedagogía de la FES, sino pues también el ver su implementación
de nuevas, de distintas, pero que esto requerirá la colaboración de quienes están al frente de esos procesos formativos y que, bueno, no necesariamente podemos tener una respuesta positiva en lo inmediato, favorable en lo inmediato, y que en ese sentido hay que ver la manera en la que podemos entrar. Pero sí vale la pena porque estamos hablando pues de la formación y esta formación, dado el carácter que tiene este trabajo como los anteriores, verla también en un contexto nacional que está en desarrollo, que es la nueva escuela mexicana. ¿Qué elementos de esta están presentes aquí? De manera que también pueda tener algún aporte en ese sentido, ¿no? Y que pueda, por lo mismo, quizás enriquecerse desde ahora para abonar pues en este proceso nacional que se tiene, que desde luego tiene pues otros públicos, otras audiencias, digamos, pero finalmente el aspecto pedagógico pues viene siendo el mismo, ¿no? En diferente nivel, en diferente sistema. Creo que lo que nos has presentado es pues un primer avance. Nos será muy valioso ver en la siguiente ocasión, en el siguiente momento, qué tanto has logrado establecer una ruta precisa, redefinida en términos de ese horizonte, para que tú misma tengas ahí precisión de el alcance, de las posibilidades, ¿no? De las limitaciones, pero también de los elementos que te pueden hacer fuerte en la propuesta que nos estás presentando. Por mí sería eso, Paulina. Gracias. Muchas gracias, maestro. Agradecemos la presentación y ahora vamos a continuar con el estudiante Manuel Alejandro Luna Aquino, quien nos presentará su trabajo titulado Rezago académico y desarrollo socioemocional en estudiantes de sexto grado de primaria post-pandemia. El enfoque STEAM como estrategia de intervención. Adelante, por favor. Voy. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Alejandro Luna Aquino. Como ya lo mencionaron, mi tema se titula Rezago académico y desarrollo socioemocional en estudiantes de sexto grado de primaria pospandemia, el enfoque STEAM como estrategia de intervención. Mi director de trabajo terminal es el doctor Bardo Daguer Ruiz Dávila y mi comité asesor es la maestra Mónica y la maestra Yadira. Actualmente curso el primer semestre, entonces la modalidad que elijo para la obtención de grado es el proyecto de intervención. Actualmente estoy hasta la fase de la estrategia y lo voy a presentar acorde a el formato que nos proporciona la Rosario Castellanos. En este punto es necesario mencionar que la metodología que se está utilizando fue la investigación-acción, dado que es considerada como una metodología que se adecua en específico al profesorado, ya que de forma colaborativa, pues bueno, busca esta finalidad de mejorar la práctica educativa a través de lo que se conocen como los ciclos de acción y de reflexión. En este caso, la metodología fue en sus inicios desarrollada por Kurt Lewin en el 46 y posteriormente con las aportaciones de Cole, Carr y Kemis en el 88, pues se pudo diseñar este diagrama o esta idea de que la investigación-acción es una espiral de ciclos de investigación que consta de 4 fases. En este caso, se planifica, se actúa, se observa y se reflexiona. Para poder llegar a cabo estos cuatro pasos, es necesario, pues obviamente, contar previamente con un diagnóstico en el cual, pues nosotros debemos formar parte de la investigación-acción. Lo que nos está encaminando es a que nosotros formemos parte y que nos involucremos en toda una de las fases que de ello conlleva, que no solamente seamos simples observadores pasivos, sino que también estemos inmersos en todo ese proceso. Dando pie a lo siguiente, sería mi marco teórico. Como se
coloca en el contexto post-pandemia. En el caso de América Latina, debido al virus del SARS-CoV-2, fue una de las regiones que tardó mucho más tiempo en regresar a la presencialidad. En el caso de México, tardamos 71 semanas sin actividades presenciales, eso considerando los datos de la UNESCO de la 2022, y independientemente de ello, cada estado pues fue reaperturando según el semáforo epidemiológico. En este caso, diversos estudios apuntaron a que algunas problemáticas que ya habían sido detectadas en la agenda educativa, pues siguieron incrementándose. En este caso, la desigualdad educativa, la crisis de aprendizaje y el abandono escolar. Si bien ya estaban presentes, porque no es algo que surgió a partir de la pandemia, sí se acrecentaron. De acuerdo a una investigación realizada por la Organización de las Naciones Unidas en el 2023, se consideró que por lo menos 300 millones de estudiantes no van a contar con las competencias en aritmética y alfabetización necesarias para tener éxito en la vida, por lo menos hasta el año 2030. Es decir, todavía tenemos un panorama de 4 años más que vamos a poder seguir viendo esas dificultades. Es necesario definir, bueno, qué es el rezago educativo. En este caso, recupero la aportación de Vergara y Hevia, que es la carencia de aprendizajes esperados respecto a la edad y el grado escolar de los educandos. En este caso no se tiene que confundir que rezago académico hace alusión a un bajo rendimiento escolar, sino que el rezago académico también incorpora otros tipos de elementos como son las carencias educativas, las dificultades socioemocionales, el propio contexto del alumno, de la escuela y las condiciones socioeconómicas. Y haciendo revisión literaria, me fue difícil encontrar información respecto a la situación actual de México. Encontré un estudio de Alacino en donde se llevó a cabo la evaluación en alumnos de 5º y 6º grado de primaria, pero solamente en el estado de Guanajuato. A través de ese estudio se pudo determinar que hubo pérdidas de 0,6 a 0,7 años escolares en el área de español y 0,8 a un año, 0,05 años escolares en matemáticas. Entonces, estamos diciendo que prácticamente hay un atraso de todo un ciclo escolar respecto a sus grados, ¿no? Es decir, el alumno de 5º no consolidó completamente todos los contenidos correspondientes al 4º grado escolar. También se ha detectado un incremento en situaciones emocionales como lo es el pánico, el estrés, la ansiedad, la rabia y el miedo. A través de esas dificultades, bueno, empieza a surgir pues nuevas metodologías o metodologías emergentes que se empiezan a acoplar. En este caso, en educación primaria, pues se incorporó lo que es el enfoque STEAM o, de cierta manera, la metodología. No obstante, STEAM es o al menos para este presente trabajo, lo vamos a retomar como un enfoque, dado que STEAM tiene 3 formas de interpretarse según el autor que uno quiera tomar. En este caso puede ser un modelo, puede ser una metodología o puede ser un enfoque. ¿Por qué lo considero como un enfoque? Porque se vuelve algo interdisciplinario. Al considerar que puedo yo a través de proyectos integradores incorporar la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas, puedo al mismo tiempo hacer uso de otras metodologías como lo puede ser un ABP o un aprendizaje basado en indagación. Las ventajas es que se vuelve una estrategia interdisciplinar, promueve la participación, se pueden aplicar conceptos teóricos en situaciones concretas de los estudiantes, es decir, podemos lograr un aprendizaje académico y desarrollar habilidades que respondan de manera innovadora a las necesidades que ellos pueden detectar de su contexto o de la propia situación del país. Para poder llegar a esa situación, a este proyecto, se partió de un diagnóstico. En la fase diagnóstica, se utilizaron técnicas e instrumentos. Las técnicas fue el análisis documental, la entrevista semiestructurada, la observación y el grupo focal, con sus respectivos instrumentos, el registro de calificaciones, las fichas descriptivas, evaluaciones, el expediente de los estudiantes, la guía de entrevista, el diario de campo, los registros anecdóticos y la guía del grupo focal. Una vez ahora sí llevado a cabo la recogida de datos, se pudo llegar al planteamiento del problema, el cual es el siguiente. Los estudiantes de 6º grado de primaria presentan un significativo rezago académico en relación con los aprendizajes esperados de grados anteriores, particularmente en habilidades matemáticas, comprensión lectora y resolución de problemas. De manera paralela, se observan diversas problemáticas de carácter socioemocional que inciden directamente en su proceso de aprendizaje, entre las que destacan baja autoestima,
escaso autoconocimiento, manejo inadecuado de las emociones y la frustración, así como dificultades para establecer y mantener relaciones interpersonales saludables. La justificación para llevar a cabo una intervención desde este enfoque es que, como lo mencionaba, si bien es cierto que ya está incorporado al programa de estudios 2022, pues bueno, nos abre esa oportunidad de ahora no solamente contemplarlo como una metodología, sino como un enfoque que puede incorporar todas las disciplinas a través de proyectos interdisciplinarios. También podemos aprovechar el desarrollo cognitivo que están pasando los estudiantes, en este caso que se encuentran en un proceso de pensamiento abstracto e hipotético deductivo que nos puede conducir a que lleguen a esta reflexión crítica, analizar los fenómenos. También podemos establecer conexiones profundas de lo que aprenden con cómo lo vamos a aplicar a nuestro contexto real. También podemos incorporar desafíos globales como lo es el cambio climático, avances tecnológicos, salud, el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Y se pueden trabajar objetivos claves como es reducir la brecha digital y fortalecer el uso de la web 2.0, dado que en primaria casi no se ve este trabajo, al menos con las tecnologías, y para ir cerrando esa brecha. Por ende, mis objetivos. El general será implementar un proyecto de intervención basado en el enfoque STEAM que fortalezca las habilidades académicas y socioemocionales de los estudiantes de sexto grado de primaria, con el propósito de disminuir el rezago educativo generado tras la pandemia. Mis objetivos específicos será fortalecer las competencias en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas mediante la participación de los estudiantes en los proyectos interdisciplinarios. Se pretende promover el trabajo colaborativo, la experimentación, el pensamiento crítico y la reflexión para fortalecer el aprendizaje significativo. También aplicar la competencia científica al formular preguntas, observar, recopilar datos y evaluar información. Utilizar herramientas tecnológicas para diseñar, crear y prototipar como parte de la competencia digital. Analizar información, medir, calcular, comparar y representar datos para fortalecer la competencia matemática y promover competencias socioemocionales como la colaboración, la toma de decisiones, el manejo de la frustración, la comunicación de ideas y la justificación de elecciones. Mi población objetivo son los estudiantes del sexto grado Grupo A, son 33 alumnos, de la Escuela Primaria Federal Club Rotario que pertenecen a la Colonia Morelos de la ciudad de Tehuacán en el estado de Puebla. Tengo dos metas. La primera es reducir el rezago educativo mediante el fortalecimiento de lo que a través de la nueva escuela mexicana conocemos como los procesos de desarrollo de aprendizaje que no fueron consolidados de grados superiores, ya que los contenidos sí se comparten por dos grados escolares. Por ejemplo, primero y segundo comparten el mismo contenido curricular, pero tienen diferentes procesos de desarrollo de aprendizaje. Y la segunda meta sería que los alumnos empiecen a reconocer y apliquen estrategias de autorregulación emocional. Por último, la estrategia. La estrategia se va a desarrollar a través de la creación de proyectos que utilicen metodologías activas como el ABP, el aprendizaje experiencial y el trabajo colaborativo. Se están retomando los que comentaba, contenidos que se sacan del programa sintético, y a partir de ellos, bueno, también se van a incorporar otro tipo de contenidos que no vienen en los programas de estudio que fueron, sacados por diversas cuestiones. En este caso, que aluden a la tecnología, a las artes y a las matemáticas. Estas serían mis referencias y por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Vamos a dar la palabra al doctor Roberto Lara, por favor. Muchas gracias. Hola Manuel, buenas tardes. Voy a iniciar diciendo que tu trabajo me gusta mucho y sé que lo he dicho en las últimas 3 participaciones, pero de verdad me gusta mucho porque creo que está apuntándole a un problema nuevo, emergente, ¿no? Que además es urgente, que además conecta con todo el marco normativo y político nacional e internacional. O sea, creo que está muy bien visto. O sea, es un problema que está muy bien detectado, vamos, ¿no? Entonces, eso hace que sienta como, o perciba este trabajo como con una gran utilidad, ¿no? Y con gran relevancia. Pero debo decir que, nuevamente, de la lectura de el documento que nos enviaste y tu exposición, no solo me generan dudas, sino que sí detecto errores que pueden ser fundacionales, ¿ok? Primero, y creo que es el más grave, es importante que hagas una distinción entre el rezago educativo y el rezago de aprendizajes, ¿ok? Son dos conceptos diferentes.
En el 2016, el Banco Mundial detecta el rezago educativo como un problema, pero no solamente lo detecta de manera aislada, sino que lo detecta dentro de algo que denomina y que tú pones ahí en tu diapositiva, crisis de aprendizajes. Y crisis de aprendizajes lo define como un fenómeno, ¿no?, que tiene que ver justo con todo lo que está sucediendo relacionado a si la gente aprende o no aprende, ¿no? A pesar de que esté escolarizada en instituciones educativas, vamos, ¿no? Y entonces lo que dice es, hay un fenómeno en donde la gente no está estudiando, no está escolarizándose a la edad que debería escolarizarse, y a eso le llama rezago educativo. Y de ahí nace todo esto de los OECD del 2030, nace lo de la convención de John Tiem, ¿no?, de no dejar a nadie atrás, y se empieza a trabajar en todo el mundo por ampliar la accesibilidad a la educación. Pero ya de ese informe, el Banco Mundial decía como, bueno, pero también veo que no se está aprendiendo, ¿no? Pero lo dejó así. En el 2019 ya habla de la crisis de aprendizajes y habla del rezago de aprendizajes. Y de hecho, rezago de aprendizajes es un concepto que proponen tanto la doctora Samana como el doctor Felipe, ¿no? Estos autores que mencionabas, Vergara López y Evia. Y que ellos son citados por la UNESCO con este concepto, ¿no? Y entonces la UNESCO por ahí del 2017, 18 me parece, y que lo retoma la nueva escuela mexicana en el 2019. Entonces, ellos lo que dicen, sí, tal como dices, es la gente se está escolarizando, pero no está aprendiendo lo que debe cuando debe, ¿no? Y aquí lo importante no es eso, lo importante es que si no aprenden, y ponen ahí el concepto de aprendizajes básicos, si no aprenden lo que deben aprender en la edad que lo deben hacer, les va a costar más trabajo generar otros aprendizajes. Y el fenómeno es muy complejo. Y entonces no es lo mismo rezago de aprendizajes que rezago educativo. Y aquí es la primera precisión que tendrías que hacernos, ¿no?, sobre cuál es sobre la que vas a trabajar, porque el rezago educativo se caracteriza principalmente por la deserción, la reprobación, el abandono o la no escolarización. Pero el rezago de aprendizajes tiene que ver con que la gente está estudiando y no está aprendiendo. Entonces, ¿cuál de los dos va a ser tu variable, ¿no? Y luego por ahí nos pones un dato sobre pérdida de aprendizajes, que esa es otra cosa, ¿no? Es como si está aprendiendo, si está escolarizado, sí aprendió, pero durante pandemia, que ese es un informe también del Banco Mundial de 2020 o 2021, desaprendieron lo que ya habían aprendido, y ese es otro fenómeno y aparecería otra variable para tu trabajo. Entonces, ¿la vas a tomar o no la vas a tomar, ¿no? Y luego, esto de que no hay información, el Banco Mundial tiene no sabes cuántos informes junto con la UNESCO. El que más tiene producción sobre esto es el Banco Mundial, y ahí tienes también los exámenes PISA, que es con lo que tú podrías demostrar que este fenómeno realmente existe, ¿no? Porque los PISA son nuestro último referente sobre si se ha estado aprendiendo o no se ha estado aprendiendo, si es que vas a trabajar rezago de aprendizajes, ¿ok? Ahora, segunda cuestión. De acuerdo con tu título, porque el objetivo es otro tema que ahorita platicaremos, de acuerdo con tu título, tú tienes un trabajo, una investigación de carácter correlacional. Tú lo que nos dices es que hay una incidencia entre el rezago, en este momento educativo todavía, ¿no?, en tu título, y la socioemocionalidad, las habilidades socioemocionales. Entonces, yo comprendí en mi primera lectura que tú decías que los niños o desertan o reprueban debido a situaciones socioemocionales. Eso es lo que yo me imaginé. Entonces, ahí creo que tendrías que revisar y checar con tu director realmente qué es lo que estás buscando. Porque si queremos generar mejor dicho, demostrar esa correlacionalidad, necesitaríamos hacer un diseño de IA, o sea, de investigación-acción, para un estudio cuasi experimental correlacional. Porque si no, no vas a poder demostrar esa correlación significativa. Ahora, escuchándote, me queda la duda de que tal vez no es eso lo que tú quieres hacer. O sea, lo que tú quieres hacer es pegarle a los aprendizajes. Pero para mí, reitero, ahí lo socioemocional sale sobrando, ¿eh? O sea, porque tú estarías trabajando directamente con el fenómeno de rezago de aprendizajes, y entonces tú tendrías que hacer un diagnóstico sobre lo que han aprendido los niños
hasta el momento del diagnóstico. ¿Qué es? Ojo, ese diagnóstico tendría que estar enfocado en qué es lo que no han aprendido, pero que deberían ya haber aprendido. Eso es lo que tendría que buscar ese diagnóstico. Y a partir de eso, poder implementar tu intervención. Para que entonces, una vez que la terminemos, podamos decir, claro, ese rezago de aprendizajes quedó subsanado. Eso que no sabían, pero que deberían saber, ahora ya lo saben. Y entonces esta herramienta funciona. Te aconsejo que vayas a la página de MIA, que es la página del doctor Felipe y la doctora Samana, porque justo ellos hacen esto. Así se llama, MIA. MIA para los aprendizajes, me parece. Y tienen una página, revisa lo que están haciendo. Ellos están haciendo eso, esto que tú quieres hacer. Claro, ellos están creando su propio modelo, ¿no? De intervención, pero esto están haciendo, vamos. Porque ellos trabajan sobre un enfoque que es aprendizaje basado en evidencias. Entonces, pero te puede funcionar para inspirarte sobre cómo, ¿ok? La tercera cuestión que creo que también es problemática y que necesitas revisar muy bien es en dónde entra el enfoque STEAM. Entiendo muy bien por qué decides utilizarlo como enfoque y no como modelo o no como método. Me queda claro. Pero si tú te das cuenta, no, reitero, en lo que leí y lo que escuché, no hay una justificación sobre el por qué ese modelo es el idóneo para trabajar rezago de aprendizajes. O sea, ¿por qué la transdisciplinariedad, que muchas veces se queda como interdisciplinariedad realmente la aplicación del enfoque, por qué le pega a ese rezago? O sea, ¿por qué funciona, ¿no? Para ese rezago de aprendizajes. Ahora, entiendo que debe estar porque es la nueva implementación de la nueva escuela mexicana, o sea, eso no me queda la menor duda, pero sí necesitamos justificar el por qué, ¿no? Y ahí tienes que encontrar un marco teórico que te ayude justamente a fortalecer ese cuestionamiento, porque también nos estás quedando de ver ese marco teórico, ¿ok? Que sería como el tercer elemento. Y por último, creo que bajo esta lógica, ahí voy, el diseño de tu intervención necesita ser ajustado. O sea, necesitamos saber cuántos niños, cómo va a ser el diagnóstico, cómo vas a intervenir, cómo vas a evaluar. Esto del análisis de documentos aquí te sale sobrando, etcétera, ¿no? Entonces, creo que me voy a enfocar en eso. Hay varias cositas que creo que tienes que ajustar todavía y platicar, meterte muy bien a leer estas teorías, a leer estos conceptos nuevos, ¿no? Y sobre todo este fenómeno está muy interesante, pero sí necesitas todavía profundizar en él. Y para mí igual, este COVID que mencionas, sobra. Y lo socioemocional, sobra. ¿Ok? Gracias, Manuel. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con la participación del maestro Ildefonso Hernández. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, tenemos de nueva cuenta un tema interesante, un tema de valor. Es muy bueno esto. Pues se ve el avance que están teniendo en el desarrollo de su programa, el trabajo de ustedes y de sus asesoras, y me parece que pues puede desde luego aportar bastante. Aquí notamos de nueva cuenta, como en el anterior, el proceso en marcha, en desarrollo, y en ese sentido pues es importante lo que siga, pues a partir, por un lado, de lo que aquí se pueda decir, pero sobre todo del trabajo de las UCAS y de los asesores. El tema emergente, que me parece que es valioso tenerlo, este término, tenemos sin embargo que ubicar que no solamente lo emergente está dado por la presencia en su momento de la pandemia y luego de la pospandemia, ¿no? También puede ser emergente, y por ahí lo decíamos para otro de los proyectos ya presentados, lo emergente puede estar dado también porque estamos considerando metodologías, enfoques, ¿no? Herramientas que están desarrollándose y que estamos viendo la pertinencia de ello. Puede estar lo pertinente y dándole lugar a lo emergente porque estemos, por ejemplo, trabajando en contextos de
dificultades, de violencias, como hay en muchas regiones y en muchos procesos educativos que se desarrollan bajo condiciones de violencia por crimen organizado. Ahí hay otro elemento de situación emergente, ¿no? Y desde luego, lo emergente también por los cambios geopolíticos, ¿no? Si estamos ante un mundo sin reglas, sin organismos internacionales, ¿no? sin derecho, sin el derecho de por medio, estamos también ahí en una situación emergente. Y tener estos contextos, estas razones de la emergencia, pues nos permite ubicar o caracterizar nuestro trabajo, nuestro tema, y con ello darle especificidad y sobre todo también darle vínculo hacia afuera y enriquecer la discusión al final. Entonces, tener presente esto, ¿no? Y no solamente enfocarnos al tema de pandemia y pospandemia. Me parece que aquí vale la pena explicitar los vínculos existentes entre STEAM y la NEM, la Nueva Escuela Mexicana. Y en este sentido, fundamental además es el que se valore desde ya si el ejercicio que estás haciendo, Manuel, no tiene ninguna complicación por razones de lo que están implementando en la primaria, en el 6º grado específicamente. Tener eso en cuenta, más bien atender en eso desde ahora, tenerlo en cuenta desde ya es fundamental, porque pudiera tener algún impacto y es mejor irlo atendiendo desde ahora. Me parece muy importante lo que ha dicho el doctor Lara respecto a el rezago y las acepciones, que es importante tener en cuenta y precisar. Creo que haces un buen recorrido de las fases, de las facetas que te propones. En este sentido es muy importante tener esa claridad, qué bueno que así sea, y que pues permitirá, ya clarificada la ruta por la que irás, pues sí, ir concretando, ¿no? Los detalles de las técnicas, las herramientas, los consensos para su aplicación, ¿no? Los acuerdos que deba haber para ello, y sobre todo lo que había dicho de que no haya ningún inconveniente por el trabajo a desarrollar en la institución que has elegido. Pues me parece que habrá buenos resultados como en los otros, y que en tu caso, como en el anterior, pues veremos en breve pues mayores resultados, mejores resultados. Pues te deseo éxito, suerte a ti y a todos, éxito igualmente a todos. Gracias. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este noveno coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 92 trabajos de estudiantes en 27 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 53 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser, humanos y libres, otro modo de ser. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Felicidades.